Buenas noches, soy Eric Eduardo Núñez Torres y voy a hablar un poco de las NIF para la materia de contabilidad internacional. Las normas de información de las NIF son las normas de información financiera. Son el conjunto de estándares internacionales de la contabilidad por la contabilidad internacional de la empresa Accounts Star Board, en siglas IASB, que establece requisitos de reconocimiento, medición y presentación de información a relevar sobre las transacciones y hechos económicos que afectan a una empresa, que se reflejan en los estados financieros. ¿Qué beneficios tienen? La adopción de las NIF o IFRS ofrece una oportunidad para mejorar el funcionamiento financiero a través de una mayor consistencia de las políticas contables, obteniendo beneficios potenciales de mayor transparencia, incremento en la comparabilidad y mejora de la eficiencia, entre otras que podemos destacar como acceso a mercados de capital, transparencia de las cifras de estados financieros, información consistente y comparable, herramienta para alta y ganancia en la toma de decisiones, y por último simplificar la preparación de los estados financieros. Configuración de los modelos, similitudes y diferencias entre la US GAAP y las NIF. Las similitudes y diferencias que existen entre la US GAAP y NIF son muy distintivos. En adición a la comparar GAAP y NIF, podemos determinar que la base de uno de los determina por reglas y el otro es base de principios. Por otra parte, en lo que respecta al tratamiento de las transacciones de las NIF, la norma basada de principios proporciona menos información, contiene menos detalles de comparación de las normas basadas en las reglas. En adición, podemos mencionar que GAAP se apoya en tres aspectos: el legal, el económico y el sistema de contabilidad social. Por lo contrario, la NIF, que es IFRS, es una norma de contabilidad basada en principios. Como tal, responde a las necesidades económicas y sociales del país. Como resultado de esto, los principios, diferencias y objetos de entre la GAAP y la NIF se encuentran bajo el aspecto económico, jurídico, político y social. Adopción de las... Actualmente todas las sociedades que contabilizan una bolsa de Unión Europea están elaboradas sus estados financieros con las normas internacionales. Asimismo, alrededor de 75 países han adoptado la forma directa de las NIF, entre las que se encuentran Hong Kong, Australia, Chile, Colombia, Malasia, Pakistán, India, Panamá, Guatemala, Perú, Rusia, Sudáfrica, Singapur, Turquía y Ecuador, entre otras los países. Eso facilitará la comercialización de valores inmobiliarios, funciones y adquisiciones transformadizas, así como operaciones de financiación. A su vez, desde el año 2012, IASB Internacional y FAPS tuvieron mayor acercamiento, y hoy en día Estados Unidos, las entidades contabilizadas en bolsa tienen la posibilidad de elegir y presentar sus estados financieros, la GAAP, el estándar nacional o bajo NIF. Bien, ahora de conversión de moneda extranjera, la FAPS, la FAPS 52. La empresa subsidiarias, asociadas o inversiones conjuntas de entidades de los Estados Unidos consistidas bajo la ley de México deben preparar estados financieros de acuerdo a las NIF emitidas por la CINIF. No obstante, de conformidad de la Declaración 52 emitidas por el Consejo de Normas de Información Financiera de los Estados Unidos, FABS, y por necesidades propias de las vendedoras de acciones, esta información debe ser convertida en PCGA en los estados financieros convertidos en moneda nacional a dólares. Uno de los objetivos de la FABS es hacer normalidad de la contabilidad por sus subsidiarias que utilizan una moneda extranjera, una moneda distinta a la moneda del reporte de la matriz. Contabilidad de deslizamientos, cambiar desde la perspectiva de la casa matriz. Contabilizar las transacciones de moneda extranjera, ajustar las normas de operaciones de entidades con economías altamente inflacionarias. Una definición que es empresa de información es una empresa o grupo cuyos estados financieros que hacen referencia para la FAB 52. Esos estados financieros reflejan los estados financieros de una operación extranjera, combinación, consolidación o contabilidad por participación. Transacciones de moneda extranjera, esa es otra. O bien la presentación de ambos eventos mencionados.
Una definición de estados de moneda extranjera: estados financieros que emplean como la unidad de evaluación una moneda funcional distinta de la moneda que informa la empresa. Fecha de transacción: es la fecha que se registra en transacciones, por ejemplo, una venta o una compra de mercancías o servicios, en los registros contables de la conformidad de la NIF. Ajustes por conversión: los ajustes por conversión son resultados del proceso de convertir los estados financieros de la moneda funcional en la entidad de moneda que informa. Definiciones: que se informa de reporte los estados de la moneda del cual la empresa elabora sus estados financieros. Moneda extranjera: una moneda distinta a la función de la entidad, otra por mencionar. Los tipos de cambio de corriente podría ser otros. Para efectos de la FAB 52 es el tipo de cambio del estado final del periodo por los estados financieros a la fecha del conocimiento en estados financieros, en el caso de ingresos, gastos, ganancias y pérdidas. Y otro es el cambio histórico, el tipo de cambio corriente aplicable en la fecha de transacción que se generó. Transacciones de moneda extranjera: operaciones cuyos términos se registran en una moneda distinta de la entidad. Estas transacciones surgen como una empresa cuyo vende créditos de bienes y servicios a precios de nómina de moneda extranjera. También podría ser las transacciones en moneda extranjera, desde transacciones realizadas en saldos de nóminas en una moneda distinta a la moneda de la entidad. Por ejemplo, préstamos con una institución financiera extranjera, operaciones de compañías, cuentas bancarias del extranjero o compras de mercancías importantes. Transacciones de moneda extranjera: otro que podría decir: existe una pérdida en el tipo de cambio de transacciones que incita al cambio que utiliza para medir los estados financieros, aunque la moneda funcional sea el peso de la utilidad o pérdida, se registra en resultados. También podría ser los ajustes de conversión de que recursos no salen incluidos en la determinación resulta de lo neto. Este concepto se es respetado como componente del patrimonio. Economía alternamente inflacionaria también es algo muy importante. Economía que tiene una inflación acumulada en 3 años del 100% o más, que considera ajustable en forma arbitraria, pero debe aplicarse con juicio. Los costos históricos pierden la utilidad cuando existe inflación. De esta manera, una moneda de economía depende de la inflación, dada de su habilidad, o puede ser nacional. La norma de conversión: las partidas monetarias deben ser remediadas como el uso de cambio corriente. Las partidas no monetarias deben ser remediadas como el uso de cambio histórico. Un ajuste de la PCGA en Estados Unidos, o sea, la GAP, para propósito de la casa matriz de los estados financieros, deben seguir principios de contabilidad generalmente adoptados en Estados Unidos. Hay ciertas diferencias entre las NIF y México, como ya lo mencioné. Por lo contrario, es necesario que los estados financieros de una moneda extranjera deban acordar con UCG GAP antes de hacer el proceso de conversión. Bien, compañeros, este es todo lo que hasta el momento les puedo decir de lo que les acabo de decir. Muchas gracias.